Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Estamos en trompetas ahora. ¿Qué te parece? ¿Nos vamos a trompetas? Dale. Yo tengo aquí Levítico 25:9. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Podemos leer el versículo 10 para ver si podemos encontrar un poquito más de explicación. Acuérdate los principios que hemos visto para entender sana doctrina. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Entonces vemos que la trompeta era para percibir al pueblo, para anunciar al pueblo, para llamar la atención al pueblo. Entonces, ¿qué significa aquí trompeta? Una advertencia. Una advertencia, sí, es como una alarma. Cuando uno dice, me voy a acordar de que tengo que hacer algo, ¿no? Un llamado de atención para hacer algo. En este caso, celebrar el jubileo. Y el jubileo no era una fiesta, en muchos casos tenían que permitir que las tierras sean redimidas y que la gente vuelva a los campos o tierras que habían perdido. Tenemos Levítico 23:24 también. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Bueno, entonces la conmemoración era al son de trompetas y la convocación. O sea que las trompetas aquí eran para anunciar y también para glorificar, porque dice al son de trompetas. No era solamente una alarma, como en Levíticos 25:9. En Números 10:2. Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Bueno, acá habla específicamente cuál era la utilidad de estas trompetas aquí. ¿Cuál era? Convocación. Claro, de convocación, exacto, de estar apercibidos, de como una sirena, era como una sirena para un camión de bomberos, por ejemplo. Dice Números 10:8. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Mirá qué bueno este pasaje, si leemos el anterior, el 7. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. O sea que, y después dice, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Seguimos el 9 porque sigue hablando de trompetas o de sonido de alarma. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Entonces, aquí habla que tenían 2 sonidos. Uno de alarma y el otro de convocación. Entonces, la trompeta era de alarma, es decir, ¿qué sería de alarma? Como una sirena, una advertencia. Y lo otro sería de congregación. Congregarse, de que Dios te llama. Una trompeta es sálvese quien pueda, nos atacan. La otra es Dios te llama. Las de Apocalipsis, ¿qué serán? Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, correcto. Seguimos entonces. Estamos en números, vamos a salir números porque números dice exactamente lo mismo todos. Vuelve a mencionar para convocación. No obstante eso, vamos a leer el último de números, 31:10. 31:10 o 31:6. 31:6, perdón. 6.
Y Moisés lo envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Bueno, ¿qué significará acá trompetas? Leamos el 7 para saber. Sigamos leyendo. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Y mataron a todo varón, incendiaron las ciudades, dice, en el verso 14, y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes militares y las centenas que volvían a la guerra, y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Bueno, allí es cuando dejan con vida a las mujeres. Vamos a dejarlo este pasaje, porque este pasaje representa alguna pequeña situación que de estos que llevaron estos artículos santos a la guerra. Yo justamente te quería preguntar si Finés, el hijo del sacerdote, tenía permitido llevar esos vasos y las trompetas, pero lo dejamos para más adelante. Claro, lo dejamos para más adelante. Seguimos entonces con las trompetas. Ahora vamos a volver a este pasaje. Este pasaje está en Números. Vamos a Jueces 7:8. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Tomando, dice, esto aparentemente, esto es Gedeón, la historia de Gedeón, si mal no recuerdo. Sí, fíjate el 7, leemos el 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Dice, entonces, esta es la historia de Gedeón, dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres, y en tus manos váyase toda los demás gente, cada uno a su lugar, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su casa. ¿Qué es lo que se llevó entonces? Provisiones y trompetas. Exacto, se llevó las provisiones y las trompetas. ¿Qué significarán en este caso las trompetas? Sigamos leyendo el 7:16, que también vuelve a mencionar las trompetas, en el mismo contexto. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Finalmente dice que las hicieron sonar las trompetas en medio del ejército de los adversarios. ¿Qué significarían las trompetas entonces aquí? Y yo me imagino para los soldados una señal de fe, de victoria, de esperanza y de victoria, porque claro, en vez de una espada le dieron una trompeta. Le dieron una trompeta, claro. Le dieron una trompeta, esta señal de fe y de victoria, porque ellos estaban asumiendo que con esas trompetas se iban a confundir ellos, sonaron las trompetas fuertes y además la luz. Vamos a seguir, es un poco extenso, así que vamos a tratar de avanzar un poco rápido con trompetas. En Jueces se cuenta todo lo de la trompeta de Gedeón, así que vamos a dejarlo. En Samuel 13:3. Y Jonathan atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, y hizo Saúl tocar la trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. ¿Qué significaría entonces trompeta aquí? Apercibimiento.
llamado. Suena la trompeta y era un llamamiento. Dice, todo Israel oyó lo que decía Saúl, ha atacado a la guarnición. Bueno, era para llamarlos, convocarlos, era una trompeta para convocación del pueblo. Dice 2 Samuel 6:15. Así David y toda la casa de Israel conducían al arca de Jehová, con júbilo y sonido de trompeta. Bueno, entonces aquí vemos que las trompetas también significan alabanza a Dios, ¿no? Es bastante claro así. En 2 Samuel 15:10 se habla de la trompeta como señal. Léelo el 15:10 porque está interesante. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: Cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Entonces aquí la trompeta estaba funcionando como una señal de un tiempo. O sea, cuando escuchas la trompeta es porque hay un tiempo que hay que actuar, o que ya se cumplió, o que ya ahora reina Absalón, en este caso. Vamos a... En 2 Samuel 21, aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. ¿Qué significó la trompeta ahí? Además de señal. La trompeta ahí, además de una señal, significó un convencimiento para el pueblo, porque él quería que el pueblo deje de seguir a David, porque estaba en desacuerdo. Y esta era una señal que provocaba un convencimiento. No era una señal para que alguien tome una decisión, sino que esta era una trompeta que te trataba de convencer de que hagas algo, porque era la voz de este varón llamado Seba. Vamos a leer 2 Samuel 20:22. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Bueno, la trompeta significa, de vuelta aquí, señal de alerta al pueblo, pero en este caso simplemente para una retirada del... Vamos a tratar de avanzar en algunos. Este es más importante, Primera de Reyes 1:34. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta, diciendo: viva el rey Salomón. Bueno, tocaréis trompeta. En este caso las trompetas significaban no solamente una señal, sino también celebración. Era señal de que el tiempo había llegado al cumplimiento de un tiempo de un nuevo rey, pero además celebración. Vuelve a repetir más o menos lo mismo en todo Primera de Reyes, en el versículo 1. Era señal de júbilo. Fíjate que dice en el 1:41, léelo, a ver. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer, y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Entonces dice que el estruendo significaba entonces alboroto. Obviamente júbilo, porque sabían ellos la diferencia entre una trompeta de alarma y trompetas de júbilo. En 2 de Reyes 11:14. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba, y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello:
Traición, traición. Bueno, ahí está que lo que hablamos antes de la celebración, ¿cierto? De lo que significaban las trompetas como celebración. Vamos a seguir avanzando un poco en las trompetas porque realmente son muchos y todos ya hablan de los mismos. En Segunda de Crónicas 13:8, vamos a leer ese. Segunda de Crónicas. Primera de Crónicas, perdón. Ah, ok. 13:8. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. ¿Qué significaría en este caso trompeta? Celebración, regocijo. Tenemos muchos textos, vamos a leer solo algunos. En Segunda de Crónicas 13:12, todos son similares, sacerdotes que tocaban las trompetas, al igual que Segunda de Crónicas 13:14, léeme. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas. ¿Qué significaría un sacerdote tocando la trompeta? Porque se vuelve a repetir lo mismo en 13:12, aquí Dios está con nosotros por jefe y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo que suenen contra vosotros. Dice trompetas del júbilo en Segunda de Crónicas 13:12. ¿Qué significaría entonces? Las trompetas de júbilo eran trompetas de victoria, trompetas de fe. Ellos, los sacerdotes, eran los que las podían tocar porque ellos eran personas consagradas. Entonces decían, si ponemos un trompetero va a tocar el sonido de la trompeta, pero queremos uno que haga sonar una trompeta de fe, que nos dé algo extra, fe, poder, victoria, ayuda de Dios. Entonces hacer sonar la trompeta sería como hoy dar un versículo bíblico, dar una palabra de victoria para el pueblo. Eso sería hoy hacer sonar una trompeta. Me imagino que vas anotando todo. Sí. Dice, vuelve a repetir, los levitas estaban en Segunda de Crónicas 29:26, y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con las trompetas. Vuelve a repetir varias veces, sacerdotes con trompetas. Y vamos a pasar vuelve a repetirse esto en Ezequiel 3:10. Vamos a ver Nehemías 4:18, que ya nos da un significado quizás un poquito diferente. Porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Bueno, el que tocaba la trompeta, ¿qué era? El que apercibía, el atalaya, el que advertía. Entonces la trompeta significaría en este caso advertencia, para que nada malo te suceda, es decir, para que no te agarren desprevenido, ¿no? Ves que en el 4:20 dice, en el lugar donde oyeren el sonido de la alarma de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. La trompeta era de convocatoria aquí, era la alarma, pero para convocar, no era para huir. No era que se sonaba la trompeta para sálvese quien pueda, ¿no? Era para convocarse y ayudar al hermano, porque se suponía que estaban en desventaja numérica en aquellos días. Vamos a Job 39:24. Job es un libro bastante complejo, pero muy rico en cuanto al significado. Vamos a ver qué nos dice de las trompetas. Y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Aquí vamos a tener que leer desde el versículo 19, vamos a leer. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a la langosta?
El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y él con ímpetu y furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la trompeta. ¿De quién habla? ¿No dice del caballo? Sí. ¿Diste tú la fuerza al caballo, dice? Es decir, que en este caso, trompeta, ¿qué significa? Peligro, adversidad. Dice que al caballo no le importa ningún sonido, él no distingue el sonido de trompeta, lo único que sabe es agarrar y correr, y correr, y correr. Está en su esencia. Los temores, no tiene temor, no lo amedrentan las amenazas, nada. La trompeta puede sonar y cansarse de sonar. El hombre tiene miedo. El caballo simplemente corre, corre y avanza y avanza. ¿Tenés alguna pregunta? No. Como te vi mirando ahí. No. En Salmos 47:5 dice: Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Bueno, ahí está asociado el júbilo. Dice 98:6 de Salmos: aclamad con trompeta y sonidos de bocina. Vuelve a hablar lo mismo. Vamos a tratar de ir avanzando un poco más. En aquel día, en Isaías 27:13, vamos a ir. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. ¿Qué significa trompeta aquí? Llamado de Dios. Porque dice que se tocará la gran trompeta, no habla de una trompeta, habla de un trompetón gigante de dimensiones inmensas, por simbolizarlo en el tamaño. Sabemos que en Dios no significa si es una trompeta pequeña o grande, sino más bien del alcance, ¿no? Y del impacto que causa en los que la escuchan. Dice que vendrán de los que habían sido esparcidos por toda la tierra y llegarán y adorarán a Dios. Sería como un mensaje. Hoy una trompeta sería como una predicación o como la voz de Dios que llega a las personas en diferentes formas, ¿no? Una de ellas puede ser la predicación tranquilamente o por excelencia. Dice en Isaías 58:1: Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué significaría trompeta entonces? Dice: alza tu voz como trompeta, es decir, sin disimulo, así fuerte. La trompeta aquí significaría públicamente, que la escuchen todos. Es como lo que hizo Juan el Bautista al decirle a Herodes: no te es lícito. Porque si Juan el Bautista, pensemos por un segundo, supongamos que Juan el Bautista dice: no, yo si le llego a decir esto a Herodes, me va a matar. Pero si le digo en privado, como no lo voy a ofender delante de la gente, tal vez me dice: bueno, anda, que me hiciste enojar con lo que me dijiste. ¿Entendés? Pero aquí la trompeta significa algo público, a viva voz, que se entere todo el mundo. Tenemos algunos textos que nos hablan de reunión también. Vamos a Jeremías 4:19, que es bastante interesante el símbolo. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Bueno, aquí de qué habla trompeta, ¿qué significaría? En este caso la trompeta significaría una profecía de Dios, una advertencia de Dios acerca de la maldición que el pueblo iba a recibir. Por eso él dice: mis entrañas, porque él estaba sabiendo lo que el pueblo iba a recibir, es decir, una revelación de Dios, la trompeta, acerca del mal que le iba a golpear al pueblo. Vamos a avanzar a Jeremías
42:14. Diciendo: no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. ¿Qué significaría trompeta aquí? Intranquilidad, falta de paz. Trompeta significaría como aquellos vaivenes de la vida, apuros de la vida. Ellos dijeron: allá vamos a estar tranquilos, no vamos a estar los sobresaltos, no vamos a tener sobresaltos. Es la vida, trompeta significaría sobresaltos. No iremos sobre trompetas, dice, no vamos a tener sobresaltos, no vamos a tener amenazas de ningún tipo. Fíjate lo que dice Jeremías 6:17. Jeremías 6:17. acá. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos: no escucharemos. Bueno, aquí es muy claro qué significan los atalayas. Eran los que... Los guardianes. Eran los guardianes. Los vigilantes. ¿Quiénes eran los atalayas para el pueblo en aquellos días? Los profetas. ¿Y qué tocaban los atalayas en las torres? Los atalayas comunes, trompetas. ¿Qué hacían los profetas como atalayas espirituales? ¿Qué tocaban? ¿Trompetas? Daban la palabra de Dios. Entonces, en este caso, la trompeta es la palabra de Dios en boca de un profeta o de alguien a quien Dios le dice: tenés que ser atalaya de mi pueblo y anunciar que viene un mal inminente sobre esta sociedad o comunidad. Vamos a leer, dice Ezequiel 33:3. Vamos a leer desde el 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomaré un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocaré trompeta y avisaré al pueblo. Seguimos el 4. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Bueno, aquí aquí es más claro, lo pueden leer después en su casa. Dice: pero si la atalaya, en el 6, viene venir la espada. Vamos a leer el 7, dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ahí está mucho más claro que Dios le dice entonces a Ezequiel, le dice a Ezequiel: tú vas a ser el atalaya y mi palabra la trompeta. Te he puesto por atalaya para este pueblo, ante este pueblo. Ya estamos cerca de ir cerrando. Vamos a leer en Ezequiel todo, Ezequiel 33, que va a hablar de lo mismo. En Oseas 5:8 habla de trompeta como alarma, ya lo hemos visto en varias oportunidades. Vamos a leer Joel 2:1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en... Tiemblan todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Bueno, en este caso la trompeta es una trompeta que significa, obviamente, como la palabra bien lo dice, alarma, pero es una trompeta profética, Cuque, de una alarma profética. ¿Por qué? Porque dice que viene el día de Jehová, y el día de Dios es el día en que Dios ejecuta juicio. Joel 2:15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Bueno, tocar trompeta en Sión, en este caso tocar trompeta en Sión significa la trompeta, declarar la palabra de Dios y la voluntad de Dios, para que la gente se junte, no es solamente para convocarlos, sino para que se junte a ayunar y a pedir a Dios y a implorar por misericordia y por bendición del cielo. Vamos a
Amós 3:6, vamos a leer. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se Alborotará. alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Bueno, ¿qué significaría aquí la trompeta? Alarma. Significaría una profecía, porque luego dice, ¿habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Es decir, una alarma de una profecía acerca de algo malo inminente. Vamos a avanzar en Mateo 24:31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, dice con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos. Aquí significa un llamamiento, la trompeta significa, ¿cómo es la palabra? Imposible de pasar desapercibido. Es el llamado que cuando Dios llama, va a dejarse oír sí o sí. Es como las trompetas que la gente escucha, dice, las escuchamos y cualquiera va a escuchar. O sea, una señal que no va a pasar desapercibida es tocar trompeta. A los ángeles que den a voz de trompeta quiere decir que todo aquel que vaya a ser llamado la va a oír. Va a tener un gran alcance, no va a poder pasar desapercibido el llamado de Dios para aquellos que son sus hijos. Leemos Mateo 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas Hasta ahí y en nomás. ¿Qué significa tocar trompeta delante de ti? hacer público. Ser público o fanfarronear con algo que uno lo está haciendo para Dios, pero en este caso no es un reconocimiento. Una cosa es que alguien te reconozca, Sí, otra cosa es que vos salgas a reconocerte solo. claro. Entonces dice, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, dicen en las sinagogas, para ser alabados por los hombres. Entonces aquí la trompeta significaría como esa gloria humana, ese fanfarroneo humano, esa publicidad propia, ¿no? Y 1 Corintios 14:8, es interesante este versículo, ya estamos cerca. Y si la trompeta diera, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Qué sería trompeta en este caso? Tenemos que leer un poquito el contexto. El 9, lee el que sigue. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Entonces las trompetas son nuestras palabras. Las trompetas son nuestras palabras. Y dice que si no somos claros, la gente no va a saber si tiene que arrepentirse o ir a comprarse, no sé, un vestido de fiesta. Dice 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bueno, aquí hay dos señales de trompeta, dos trompetas. Dice la final trompeta, dice, la final trompeta está diciendo la trompeta como una marca de tiempo, de un tiempo cumplido, como una señal de una trompeta profética. Hablábamos de que cuando suena la trompeta es porque algo va a ocurrir, te está anticipando algo futuro de parte de Dios. Luego dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Una es la trompeta que marca la final, el cumplimiento, y dice que cuando siga sonando la trompeta o comiencen a tocar de vuelta o el mismo sonido, no lo sabemos, esa trompeta va a ser de llamado. ¿A quiénes? A los muertos que van a resucitar. Primera de Tesalonicenses 4:6. ¿Lo tenemos? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, es muy similar a la segunda trompeta que habíamos visto en Corintios, es decir, la trompeta que da orden, que mueve. Hebreos 12:19 es bastante complejo, pero lo vamos a leer igual. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Vamos a leer el 18. Porque no nos habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Seguimos. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Seguimos el 20. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedrada o pasada con dardo. Bueno, dice que no se acercaron al monte, es decir, está hablando de que en comparación a sus ancestros, estas personas ellos no estuvieron en aquel lugar. Dice que en aquel lugar, habéis acercado al monte que se podía palpar, que ellos podían verlo, tocarlo, que ardía en fuego, en la oscuridad se veía un incendio gigante, o a las tinieblas y a la tempestad, porque seguramente en medio del fuego había oscuridad y Dios desató su esplendor allí. Al sonido de la trompeta, a la voz del que hablaba, a la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Aquí trompeta significa la voz de Dios, pero es la voz de Dios en cuanto dice que ellos no podían resistir. Es como una trompeta, así como alguien que te toca la trompeta en el oído y que te hace daño, pero en el caso de Dios no era porque sea fuerte, sino porque dice que no podían resistir lo que escuchaban. Dice, rogaron que no se les hablase más. Además, porque no la entendían. Dice que ellos escuchaban sonido de trompetas, como cuando Cristo habló con Dios, oró y se escuchó un trueno, y dijo, gracias Padre, porque yo sé que siempre me oyes. Y los demás no entendían. Y Dios le había hablado a Jesús en un trueno. Aquí era lo mismo, la voz de Dios en la trompeta, que era un sonido potente, estridente, pero el oído que no estaba entrenado no podía interpretar la voz de Dios. Vuelve a repetir en Apocalipsis, voz de trompeta, y bueno, finalmente después ya en Apocalipsis se relatan todas las trompetas. Bueno, estos son casi todos los pasajes que hemos visto de trompeta. ¿Qué dijimos que significaban entonces las trompetas, Cuque? Vimos que simbolizaba un llamado de atención, el convocar o congregar, victoria o fe, algo que se hace público, la palabra de Dios y un cumplimiento. Claro. Y nos había quedado el versículo de, creo que era, a ver si lo tenemos a mano, era Números. Sí, era Números, pero ahí estaba hablando otra vez del sacerdote, era Números 25:7 o 25, creo que era 25:7. ¿Lo tenés? ¿Números? No sé si estamos en número. No, era Números 31:6, pero habla de Fines, sumo sacerdote que llevó la trompeta. Ahí ya vimos esa parte de las trompetas. Entonces dijimos, resumiendo, las trompetas eran la palabra de Dios, sí, en primer lugar, la voz de Dios, era señal para convocar, era sonido para alarma, para sálvese quien pueda. ¿Qué más era la trompeta? Victoria. Era victoria, correcto. O una señal de fe. También era señal de fe. También era hipocresía, ¿no? La claro, trompeta el o vanagloria, mejor dicho. ¿Qué más era trompeta? Ya dijimos alabanza a Dios.
Bueno, más o menos todos estos pueden luego rebobinar los que están aquí en el directo del Facebook. Y estas fueron las trompetas. Es muy largo el de las trompetas, pero es muy bueno porque nos da una gran amplitud para el conocimiento de las Escrituras. Advertencia de Dios también: cualquiera que oyere la trompeta y no se apercibiere, dice la Escritura. Son advertencias de Dios, cuando cumplimiento de tiempos de Dios, o cumplimiento de un tiempo profético de Dios. Creo que el que decías que nos quedó fue en Números 31:6. Sí, ya lo dije, el de Fines, okay. Sí. Con el sacerdote. Bueno, ¿qué te pareció, Cuca, las trompetas? Buenísimo. Estuvo muy buena la simbología, hay muchas cosas que no entendía. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.